Bueno, como primera vez las convocatorias nunca son las mejores, pero lo importante es empezar a hacerlo, porque esta es una campaña que viene en respuesta al llamamiento que se hace de Palestina frente a la situación que están viviendo de ocupación, que la ocupación va desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, ¿no? Que no arranca ahora, ni en el 67 con la ocupación de Cisjordania o de Gaza, sino que arranca en 1948 con la construcción del Estado israelí. Y bueno, la idea de la charla es esa, es empezar a difundir y a buscar la forma de en todo el mundo denunciar, y no solo denunciar, sino también tomar medidas al respecto. Por ejemplo, antes de que empezáramos, estaba hablando del Bafisi, que se pone como país invitado de Israel y se inaugura con una película, y es una forma más de demostrar que es un Estado común y corriente, como, o sea, todos los Estados tienen una cuestión peculiar en su construcción, que es imponerse frente a lo que están viviendo ahí, sin importar, o sea, si venían de antes o no, imponer una normalización de la identidad. Y bueno, entonces Israel se lo plantea hacer un poco más tarde de los demás estados, entonces es más chocante, porque hay una población que viene ahí, histórica, y que vivía en la tierra y que siempre fue muy amena con todo lo que, como toda población no nativa, siempre que viene de afuera es de recibir, pero cuando el que viene de afuera viene a invadir y a ocupar, ahí ya no hay buenos términos. Y claramente cuando hay defensa se llama terrorismo, ¿no? Pero bueno, en los carteles y en las fotos se ve que los terroristas no son los que se levantan contra el ocupante, sino el que encarcela chicos, el que les envenena el agua, el que difunde que ellos son los enemigos de la vida porque no quieren que exista un Estado asesino. Bueno, entonces la charla es un poco difundir con eso. Los invitados, que es un honor que estén como invitados, son Gabriel López, de la Cátedra Libre de Edward Said, Giorgi de Correpi, coordinadora antirrepresiva por la represión policial, y Tilda Ravi de la Entidad Palestina Argentina. Para arrancar, poder dar los datos más recientes que podemos encontrar sobre la situación de los presos palestinos, y a partir de eso de eso que podrían ser datos fríos, poder comprender, tomando alguna que otra historia particular de los presos palestinos, humanizarla. Pero a la vez ir un poco más allá, tratando de comprender por qué la dimensión de la represión del Estado de Israel lleva adelante, y comprender también su historia, ¿no? Las razones, y si esto terminará alguna vez, cuando terminará y de qué depende de esto. Entonces, en primer lugar, tomando de la organización Adamer, con doble D y doble M, es una organización solidaria con los presos palestinos. Podemos decir que las cifras de prisioneros en la actualidad, que se van renovando todo el tiempo, de detenciones y prisioneros palestinos constantemente, son en su último boletín de enero de 2014 un total de 2.023 prisioneros políticos palestinos. Llamamos prisioneros políticos, a mi entender, porque son prisioneros que, producto de una política deliberada y sistemática del Estado de Israel, lleva adelante desde el 48, e inclusive vamos a tratar de entender desde antes también. De esos 5.023 prisioneros políticos, 155 son detenciones administrativas, entre ellos 10 parlamentarios palestinos. Ahora vamos a un poco detallar qué significan las detenciones administrativas. Entre esos 5.023 existen 17 mujeres prisioneras, y sobre todo también queremos destacar que existen 154 chicos detenidos, entre ellos 14 tienen menos de 16 años de edad. Los parlamentarios palestinos del Consejo Legislativo Palestino, del Parlamento Palestino, son 12 los que están detenidos, 163 prisioneros del este de Jerusalén. Inclusive existen prisioneros de los territorios del 48, lo que se llaman propiamente ciudadanos de Israel, que son de origen palestino, 26,
389 prisioneros de Gaza. Entre ellos, 476 tienen condenas a cadena perpetua y 438 de estos 5.000, más de 5.000 prisioneros tienen condenas por encima de los 20 años. No son nuevas muchas de estas detenciones, inclusive algunas, 30 entre ellas, son de antes del 2000, antes de los acuerdos de Oslo. He de destacar que la situación de los niños palestinos, ¿no? Estos 183 niños palestinos, muchos de ellos, tanto en su momento de detención como también cuando son apresados, sufren y son denunciados abusos, ¿no? De violencia física y maltrato constante. Hay toda una serie de relevamientos que se están haciendo que, teniendo en cuenta el último año tan solo, ha aumentado un 18,8% la proporción de niños palestinos que están en prisiones israelíes. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos se los detiene de noche, ¿no? Al igual que los adultos, en razias que se realizan de noche. Son trasladados de lugar a lugar, ¿no? En el caso de un niño de 16 años, Sadat, de Califa, tuvo 12 horas. Lo que hacía era tratar de mostrar que, digamos, después de la muerte de todos los militantes en la dictadura militar, la muerte de un pibito que está en una esquina tomándose una cerveza y que un policía le dispara porque sí, porque lo miró torcido, también es represión. Y esa vida de ese pibito vale lo mismo que la vida del militante revolucionario. Esto que por ahí acá ahora todos podemos decir, sí, obvio, es una discusión que fue muy fuerte décadas anteriores porque parece que la vida del militante valía más y no se entendía en realidad el porqué de esa muerte de ese pibito en la esquina. Y en realidad nosotros un poco quisimos desentramar ese porqué. Sobre todo cuando empezamos a ver números alarmantes de represión, números alarmantes de muertos por la policía o demás instituciones represivas del Estado, nosotros desde Correpi hacemos un seguimiento de lo que nosotros podemos encontrar que hay de cantidad de muertos por el aparato represivo. Probablemente nos quedamos cortos, lamentablemente sabemos que nuestro número es un número que en realidad es un piso de lo que en realidad sucede. Nos dan 4.000 y pico de muertos por el aparato represivo del 83 hasta ahora. Y ahí decimos, bueno, evidentemente 4.000 es un número que a mí me hace pensar que hay una razón, no es esto del gatillo fácil de se me escapó un tiro. La verdad que me parece muy raro que se escapen 4.000 tiros. Después de ver todos esos puntitos en el mapa de lo que significa hoy Palestina, ¿no? de esas islitas, ¿qué iba a pasar? Porque había futuro. Nosotros creemos que sí, o sea, realmente yo creo que hay futuro. Hay futuro porque hay un pueblo que resiste. El movimiento del boicot, desinversión y sanciones nace de la necesidad del pueblo palestino. Parte, digamos, desde una consigna, es decir, no al levantamiento del muro, no al seguir ocupando territorio, o paralelamente, porque además las casualidades no existen, ¿no? O sea, no nos olvidemos que también en el 2005 se produce en Gaza la famosa desconexión que todos vimos de los rostros histéricos de los colonos, aullando a gritos, diciendo, bueno, nos quitan nuestra tierra, nuestros hogares, qué sé yo. Entonces, ¿qué hacemos? Encerramos a los palestinos
en lo que hoy es Gaza, pero antes destruimos su infraestructura, destruimos toda su posibilidad, digamos, de poder crecer, envenenamos el agua, es decir, todo lo que puede llegar, digamos, a atormentar y condicionarlos a querer irse o a morir. Cuando Gabriel hablaba del tema demográfico, es una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención, porque una vez un judío a mí me dijo, un sionista me dijo que nosotros éramos como las cucarachas. Le dije que yo estaba encantada de ser una cucaracha, porque las cucarachas no las han podido exterminar, ni con bombas atómicas, así de simple. Entonces, soy una convencida de que en ese proyecto, digamos, ¿por qué se hace esa desconexión en consulta? Porque tenemos que irnos a lo que llamamos hoy el West Bank o Cisjordania, donde están apareciendo más colonos. Ahora, paralelamente también comienza, digamos, todo el movimiento del BDS, viene después la Corte Internacional de Justicia. Los colonos no siguen ocupando Palestina, es real, pero también sigue habiendo una resistencia en Palestina. Y hay algo que no es menor cuando hablamos del boicot, desinversión y sanciones, y es que en Europa está perdiendo fuerza, digamos, el ingreso de Israel. Sus negocios, su economía está perdiendo fuerzas. Entonces las miradas están en China, India y por supuesto nuestro continente. Es lógico que va a ser así. Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero en estos últimos momentos, es más, acá a la Argentina llega la embajadora que fue encargada de asuntos latinoamericanos. No es casual, nada es casual. Se incentivan algunos tipos de negocios y bueno, y para eso está la sociedad civil. Nosotros no trabajamos porque queremos tener un club o una especie de gueto en la Argentina para reunirnos, comer comida árabe o hablar de cómo están nuestras familias allá. O sea, nosotros también trabajamos en coordinación, digamos, con los movimientos sociales, que ese es el eje fundamental nuestro. Es decir, ese otro es mi otro realmente, tiene que ver con cuestiones que nos competen. Por ejemplo, Mekorot, que es la compañía de aguas israelí que le roba el agua a los palestinos, acá hubo una suspensión. Yo no digo que se acabó, pero con Mekorot se suspendió una licitación además espuria que se hizo entre Gallos y Medianoche con el gobernador Scioli, que en el 2010 viaja a Israel a hacer este convenio, gente del sindicato de SOSBA, que tiene que ver con la dirección de aguas de la provincia de Buenos Aires, y afortunadamente, después de mucho tiempo de presiones, de estar en la calle, ir a la gobernación a putearlo al gobernador y a sus acólitos, de poder hacer un pedido de informes a través de algunos diputados provinciales que después terminaron firmando todos, de gestionar desde varios lugares, se pudo producir esta suspensión. Eso no significa que hayamos ganado. Esta es una pequeña batalla ganada, pero que da aliento a la posibilidad de seguir trabajando desde esos lugares. Qué sé yo, están en Bahía Blanca, nosotros hemos pedido informes, hemos hecho pedido de informes y todavía no nos llegan, no hay respuestas. Y porque además el argentino, el ciudadano, nuestro pueblo tiene que entender que no solamente no querer comprarle, digamos, tecnología, por así decirlo, a un Estado que ejerce el terrorismo, sino que además implica que el negocio es muy grande. Son muchos millones y millones de pesos. En La Plata solamente son más de 170 millones de pesos en la actualidad.
que implicarían para el bonaerense común de un 180 a un 200% de suba en su tarifa por el agua. Es así, ni más ni menos. Entonces, todo está... Yes, it's